radio, muchas gracias por ser parte de este programa. Bueno, te invito a pasar. Gracias por venir. Gracias. Bueno, vamos a hacer esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Un día especial. Sí, Así gracias. que nos vamos Muchas a hacer gracias. buenísimo. Gracias. Buen día, hola, ¿todo bien? Gracias por venir. Bienvenido a la búsqueda. Adelante. Primero quería contarte, o preguntarte, mejor dicho, un poco de vos, que nos cuentes hace cuánto estás en Santa Clara, a qué te dedicás, de quién se compone tu familia. Llevaba 17 años viviendo acá, lo pude contar, ¿no? Las prácticas de silenciamiento que se vivieron, a mí me costó poder decir que tenía una hermana desaparecida desde el año 77. Uh-huh. Pues eso no tuvo que ver con algo en particular de la zona, sino con, digamos, cuestiones Con que lo que tuvieron uno que ver arrastra. con el el- gobierno, más allá de, digamos, de lo individual o de lo sentimental o lo emocional, con un armado, ¿no?, que estuvo pensado para esto, para que la impunidad del silencio, la falta de verdad y la falta de memoria, bueno, contribuyeran a que todo esto pasara rápido y que en tal caso los culpables no fuesen declarados como tales. ¿Qué fue eso que a vos te permitió en un momento contar qué es lo que había pasado con tu hermana? ¿Qué cambió en vos, Alejandra? Me invitan a un acto que se hace en Cobo, donde se descubre el pañuelo hecho, en un acto de un 24 de marzo, y me invitan a hablar, al cual yo les digo que yo no quería hablar. Y cuando se lee el alegato de Estracera, como si fuera la primera vez que lo escuchara, me largué a llorar y pedí el micrófono. Y les conté lo que me había pasado, que tenía una hermana desaparecida desde el año 77. Y cuando terminé de hablar, a toda la gente que estaba ahí se me acercó y me dijo: no sabíamos que tenías una hermana desaparecida, no sabíamos. Y yo le digo: no, porque yo no lo contaba, porque a mí me daba miedo contar que tenía una hermana desaparecida. Como, viste, como si me fuera a pasar algo por decirlo, porque teníamos metido eso en la cabeza, viste, que algo habrán hecho, por eso se lo llevaron, viste. Y entonces, yo les voy a contar algo muy particular. Yo tuve que hacer 4 años de tratamiento para tenerlo a Yair. Y el psicólogo a mí me decía: hasta que vos no te saques el miedo de lo que a vos te pasó, vos no vas a quedar embarazada. Hasta en eso me cagaron la vida, hasta para poder ser mamá. Porque yo tenía miedo que a mi hijo le pasaran las cosas que a mí me pasaron. Nos arruinaron la cabeza en un montón de sentidos. Así que a mí me llevó mucho poder hablar y contar lo que me había pasado con mi hermana. ¿Y qué sentiste, Ale, cuando te liberaste? Cuando finalmente pudiste contarle, en principio, a Marchiquita, que tenías una hermana desaparecida, y después, bueno, a la Argentina, ¿no? Sentir que yo también puedo empezar también a luchar por mi hermana. Mamá tiene 87 años, mamá fue una abuela de Plaza de Mayo, a mamá la corrió la policía, mamá luchó mucho por Mabel y mamá ya está cansada, mamá ya no tiene fuerzas. Entonces siento que, bueno, llegó el momento que yo siga tomando el bastión de lucha. Yo tengo que seguir luchando ya no por la aparición con vida, pero yo tengo que seguir luchando por la memoria de Mabel y porque esto no se repita nunca más. ¿Quién era Mabel, Ale? Mabel era una estudiante de 21 años que a Mabel se la llevaron. Yo vivía en José León Suárez. A Mabel se la llevaron de mi casa un 30 de marzo y Mabel el 5 de abril cumplía 22. Mabel era estudiante de psicología y Mabel trabajaba en la agencia Telam. Primero la fueron a buscar a su pareja, a las 12 de la noche fueron a la casa de él y más o menos a las 5 de la mañana lo llevaron a mi casa
tocaron timbre. ¿Viste como ahora cuando te roban y vos decís, qué suerte que no nos mataron? Bueno, con mamá podemos decir que tuvimos suerte porque a nosotras dos no nos hicieron nada. Golpearon la puerta, tocaron timbre. Cuando mi mamá abre, le ponen un arma en la cabeza, lo tiran a Alberto de rodillas en el piso, esposado, recontra cagado a palo, con la cara deformada de golpes. Le ponen un arma en la cabeza a mi mamá, la meten en la cocina. Yo estaba acostada en la cama, yo desde la cama veo lo que pasa en la cocina. Yo tenía 14 años, el que entra en la pieza tenía un pañuelo atado en las cuatro puntas, un arma de un lado, un facón del otro, me mira y me dice, ¿y vos quién sos? Y yo le digo, yo soy la hija de la señora que está en la esquina, en la cocina. Y yo tenía un reloj que me había regalado mi papá, que falleció cuando yo tenía 5 años, y yo me lo saco y lo meto abajo del colchón porque yo creí que eran ladrones. Y a Mabel la tienen en el comedor, que es donde ella dormía, me cuenta después mi mamá, con una almohada en la cabeza y con una bolsa de marinero. Meten dentro de esa bolsa todo lo que pudieron llevarse. Se llevaron desde adornos de la biblioteca, discos de Sui Generis, de Manal, de todo lo que a ella le gustaba. Y le dicen a mi mamá, danos ropa y abrigo. Mi mamá pregunta dónde se la llevan y le dice, quédese tranquila, que si no hizo nada, la va a volver a ver. Se despidió de mi mamá y nunca más la vimos. Nosotros vivíamos en el departamento de atrás, la gente del departamento de adelante escuchó que dijeron en el auto de atrás, ella en el de adelante, en los famosos Falcon Verde, y se la llevaron. Y nosotros nunca más la vimos. Sabemos que Mabel estuvo en Campo de Mayo porque por estas cosas que no hacía falta que vos tengas una militancia política para que te lleven. Se llevan a una chica que era montonera y se llevan la libreta de ella y se llevaron a toda la gente que ella tenía en la libreta, entre los cuales cae su psicóloga. Y a la psicóloga la llevan a bañarse. La psicóloga y está en Campo de Mayo y la llevan a bañarse con mi hermana. Y mi hermana le dice, soy Mabel Carranza, si salís, decile a mi mamá que me viste acá. Entonces, por eso nosotros sabemos que hasta aproximadamente 2 meses después, Mabel estuvo ahí. Esta psicóloga declara en la CONADEP, que se formó en la época del gobierno de Alfonsín, y por ello sabemos que Mabel estuvo ahí, y fueron las últimas noticias que tuvimos de ella. ¿Y qué era de la vida de Mabel? Mabel era estudiante. Mabel estudiaba, Mabel escribía. ¿Estudiaba periodismo, Mabel? No, psicología. Psicología. Mabel estudiaba psicología. Mabel estudiaba Y escribía poesía. Y escribía poesía. ¿Y vos recordás algo, el estilo de poesía? Bueno, recién me contabas la anécdota de que había escrito un libro que, finalmente ahora... Sí, Mabel tenía un cuaderno en el que ella escribía y hace 2 años me llaman para que se hace acá Teatro por la Identidad y me dicen si quiero hablar sobre mi hermana, si quiero leer algo. Y yo les dije, más que yo hablar sobre mi hermana y decirles quién fue, que como siempre yo digo, Mabel era una militante, sobre todo era una militante de la vida, que quede en claro que se llevaron una generación de gente que pensaba. Nos borraron gente muy inteligente, ¿no? Yo no sé qué hubiera sido de nosotros si toda esa generación hubiera quedado. Era gente muy, muy inteligente, ¿no? Más allá del partido político que estuvieran, era gente muy inteligente toda la que se llevaron. Se llevaron gente que pensaba. Se llevaron gente como los chicos de las noches de los lápices que luchaban por un boleto estudiantil. A ellos no les convenía la gente que pensaba. Todo ese tipo de gente se llevaron,
que fue lo que yo hablé ese día de Teatro por la Identidad. Y yo estaba tan nerviosa, y uno naturaliza lo que tiene en su casa. Y entonces yo les dije que si querían leer algo, y le digo a Yair, trae el cuaderno de la tía que quedó en casa. Y cuando traigo el cuaderno, como yo no podía leer, se lo doy a Natalia Bericat, y Natalia lo agarra el cuaderno de mi hermana como si fuera un tesoro en sus manos. Y Natalia me dice, con este cuaderno tenemos que hacer algo. Y Natalia escribió sobre mi hermana en Editorial Sudestada, con tanta suerte que lee la editorial de Natalia un compañero de militancia de Mabel, que después se comunica conmigo por Messenger y me dice, tenemos que hacer algo con tu hermana, nosotros como sociedad tenemos una deuda con tu hermana. Y editó el libro de poesías de Mabel, que ayer vengo de presentarlo en Buenos Aires con muchísima emoción, con encontrarme con gente que la conoció, con gente que yo no la... Algunos los recordaba, otros no. Y ¿vos pudiste leer alguna poesía? ¿La volviste a recordar? Más allá de la emoción, ¿qué recuerdo te trajo? Tal vez, no sé, alguna enseñanza como hermana mayor, algún consejo. No, Mabel, no te puedo decir que son fuertes las poesías de Mabel, ¿no? Eran sobre la vida, eran sobre mamá que se levantaba, porque mi papá falleció cuando yo tenía 5 años, eran hablar sobre mi mamá que se levantaba a las 5 de la mañana para tomar el tren para mantenernos. Eran una poesía sobre el café con leche, era hablar por ahí sobre Brasil, que Mabel amaba ir a Brasil. Mabel era eso, sobre su música. Mabel era ello. Y también les quiero contar que nosotros el año pasado nos reunimos para un grupo que nos llamamos Gritamos Memoria, y plantamos árboles, no siguiendo la consigna de plantamos memoria en la escuela 30, y este año vamos a volver a hacerlo siguiendo, ¿no?, con esto que hacemos. Vamos a hacer el acto y abrimos un Instagram, y yo invito que si acá hay en el partido de Mar Chiquita, que sé que lo hay, familiares de desaparecidos y que les cuesta visibilizar su historia como me costó a mí, que escriban en ese Instagram para que sepan que no están solos, que lo que me pasa a mí, que sentí miedo tantos años, que se sientan acompañados, que sepan que van a tener un lugar donde poder contar lo que les pasó, y que somos pares y que nos podemos dar la mano y que nos podemos abrazar en este dolor, y que vamos a luchar para que esto nunca más se repita. ¿Y vos qué pensás de que todavía hay gente que sigue, porque uno la escucha, pensando que con los militares estábamos mejor, que vuelvan los militares, gente que no puede hablar de política partidaria, que no se puede sentar a tomar un café, en un olvido o un descuido o un desprecio tan importante para con la democracia y para con el entendimiento a partir de la palabra con la otra persona, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber gente que todavía dude o tenga esas ideas en la cabeza? Sí, la hay. Más me duele, por ejemplo, si lo escucho de gente, de chicos, por ahí no es que los entienda, pero por ahí digo, bueno, son chicos que no vivieron en democracia y no saben lo que están viviendo ahora. Se quejan de muchas cosas, pero no entienden del valor de vivir en democracia, de tener el uso de las redes sociales, de tener un micrófono, de poder quejarse de lo que no les gusta, y de la gente que lo vivió, y me da pena que lo vivan de esa forma. ¿Y qué decías o qué querés dejar, ¿no?, para esta nueva generación que no sabe, ¿no?, que no conoce, que ni siquiera tal vez ha estudiado lo que fue la dictadura militar, la falta de lo que es lo valioso de la libertad, ¿no?, y de entendernos y de tener una tolerancia democrática? ¿Qué querés dejarle a esos jóvenes o a esas personas que todavía dudan
o piensan que las cosas no fueron tales, o se pone a discutir si hubo 30.000, o digo, hubiesen sido 10. ¿Cómo seguimos trabajando, Alejandra? Por la memoria, la verdad y la justicia. Claro, que se acerquen a aquellos que tenemos sus familiares desaparecidos, que lean, que nos pregunten, y que seguramente son más de 30.000, porque también hay mucha gente que no denunció. Y que se acerquen, y que hay mucha gente que la pasamos mal, ¿no? Y que vamos a seguir luchando. Y que todos juntos podemos, ¿no?, más. Todos y que juntos, si estamos todos juntos, esto no va a volver a pasar. No va a volver a pasar. Muchísimas gracias, Alejandra, por esta historia, por venir, por ayudarnos a difundir y, bueno, a tratar, como decimos todos los días, de poner nuestro granito de arena para que todos estemos un poquito mejor. Ya con esto es re importante. Que ustedes me den el espacio, ya es importante para que esto no se vuelva a repetir, para que nunca más tengamos un 24 de marzo de 1976. Muchas gracias, Alejandra. A ustedes. Natalia, un nuevo aniversario, 24 de marzo, un nuevo aniversario en el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en conmemoración a todas las víctimas de una época de la Argentina nefasta como fue el golpe de Estado, vivir bajo la dictadura militar. Me gustaría que hagas una reflexión para comenzar sobre la palabra memoria. Escritora, ¿qué te trae la palabra memoria? Bueno, desde mi lugar de trabajo y desde el lugar que vengo construyendo desde hace muchos años, para mí la memoria tiene que ver con ese lugar imborrable, con esa huella que está ahí y que varios intentan pisotear y borrar, y que tenemos el compromiso, por suerte cada vez más personas, de que esa huella no se tape. Siempre relaciono la memoria con eso, con algo que está ahí, que existió, que tiene que ver con nuestra historia, y que han intentado de todas las maneras posibles que esa huella no se vea, y cada vez es más visible, cada vez que aparece un nieto, cada vez que vemos hablar a una abuela, a una madre de desaparecidos, cada vez que escuchamos un relato de un ex detenido, una ex detenida, esa huella empieza a aclararse cada vez más. Así que para mí eso, la memoria es una huella que hay que seguir visibilizando, mostrando, a pesar de que es una huella que ha tenido mucha herida, es una huella que hay que llenar de, bueno, las abuelas nos enseñan todos los días que hay que llenarla de alegría y de compromiso, así que para mí es eso. Y por supuesto que todos los argentinos y las argentinas tenemos memoria, sobre todo nuestra generación. Yo soy un poco más grande que vos, pero somos de la época de la dictadura. Vos sos hija, yo viví toda mi adolescencia en la dictadura militar, y me parece que vos sos de esas personas que además lleva la palabra acá en el distrito de Mar Chiquita, cada 24 de marzo, cada acto, cada homenaje, cada persona que recordamos, cada una de las víctimas familiares de personas que son de acá. Contame un poquito cómo llevás esa bandera. Bueno, yo nací en 1978 y una de las cosas que cuando ni bien me enteré qué fue lo que pasó durante esos años cuando yo nací, para mí fue muy fuerte pensar que en el mismo momento que yo estaba naciendo, estaban torturando embarazadas, robándose bebés, desapareciendo personas. Fue algo que me pasó por el cuerpo, sentí que yo tenía que hacer algo con eso, que era una generación que teníamos que hacer algo. En mi casa siempre se habló de política, pero no, mis papá y mi mamá no eran militantes. Sin embargo, yo sabía lo que pasaba porque mi papá es maquinista naval y él le tocó antes de la dictadura estudiar en la ESMA, y él me contaba las cosas que se sufría ahí adentro, ¿no?, como estudiante. Tal cual. Y bueno, en un momento en la adolescencia conozco a una amiga que hoy es una de mis mejores amigas, y el padre había tenido que irse a vivir a Mar del Plata porque había sido perseguido por la dictadura, y a partir de él, de Enrique, yo empiezo a conocer
lo que había pasado durante esa época. Empezamos a ir a las marchas del 24, éramos muy, muy chicas, éramos cuatro o cinco locos dando vueltas en las calles de Mar del Plata. Después entro a la universidad, se empiezan a formar los organismos de derechos humanos en la universidad, empiezo a contactarme con abuelas, con hijos, tengo amigos y amigas que son hijos de desaparecidos. Y siempre como que yo siempre digo que la dictadura siempre me anduvo dando vueltas, ¿no? Por una situación o por otra, siempre me encontré en situaciones donde había algo que tenía que ver con la dictadura. Bueno, me pasó acá en Santa Clara, ¿no? Que estaba en el acto de Arte por la Identidad, y Alejandra, que para mí era una vecina, que yo me enteré mucho después que ella tenía una hermana desaparecida, me acerca el cuaderno de su hermana. Y bueno, esta cosa de que siempre como que vuelvo a la misma época. Y bueno, esto del compromiso fue algo que yo llevo quizás de mis años de militancia en la universidad y de mi adolescencia, allá por el 2001, donde la lucha de derechos humanos también se unía con otras luchas, ¿no? Que tenía que ver con el contexto que estaba atravesando el país. En ese momento Hijos comenzó a hacer los scratches a los genocidas, porque en ese momento teníamos la obediencia de vida que habían dado los radicales y el indulto que había dado Menem. Entonces estábamos en una situación donde los militares habían tenido el perdón del Estado. Tal cual. Y yo me crié en esa época donde los genocidas nos pasaban en Mar del Plata, yo vivía allá, donde ibas a Playa Grande y te cruzabas con, no sé, con familiares de Astiz, con gente que veraneaba en Mar del Plata, con milicos por todos lados, ¿no? En la ciudad, porque Mar del Plata es una de las ciudades con más desaparecidos junto con Bahía Blanca. Y en ese momento era la lucha por la verdad, los juicios de la verdad, que hubo en Mar del Plata varios. Entonces empecé como a conocer historias en primera persona, conocer la historia de tal o cual persona desaparecida, y ahí fue como que lo tomé como una lucha propia, más allá de que yo no tengo familiares directos, tengo muchas personas cercanas que estuvieron muy atravesadas por la dictadura, y bueno, ahí arrancó. Después me vine a Santa Clara y me encontré con la nada, que no había nada de derechos humanos. Pero vos hiciste un trabajo muy bueno acá en Santa Clara con los jóvenes, desde tu rol de profesora, desde tu rol de escritora, llevando y poniendo palabras, y también escuchando mucho a madres, a abuelas, y trayendo ese mensaje para nuestros jóvenes. Y a mí me gustaría que profundicen más un poquito en este rol. Sí, quizás cuando empecé a trabajarlo más en Santa Clara fue un poco más fácil. Yo arranqué trabajando en Viboratá, que es un pueblo del Mediterráneo, donde a veces había que cuidarse de alguna manera con lo que decíamos, porque teníamos una comunidad que reaccionaba muy rápido a estos hechos. Sabemos que en el Mediterráneo tenemos un montón de desaparecidos que no han sido denunciados, ¿no? Por esta cuestión que nos metieron en la cabeza de que ser familiar de un desaparecido era una vergüenza. Y fue difícil, la verdad, porque era contar una historia que ahí no se había contado. Entonces, muy de a poco, me acuerdo que con Gustavo Vicini hicimos el trabajo juntos. Llamamos a abuelas, invitamos a Adriana Metz. Esto fue hace muchísimo tiempo. Llamamos a Adriana Metz, que es una hija de desaparecidos, tiene la mamá, el papá, y tiene el hermano desaparecido que ella lo está buscando desde el momento en que se llevaron a su mamá. Y la invitamos a la escuela y fue tan movilizador porque los chicos escucharan en primera persona a una mujer que está contando que un día se llevaron a su papá y a su mamá, y que su mamá estaba embarazada, y que ella sigue con la ilusión de encontrar a su hermano, que todavía lo está buscando. Se movilizó la escuela de una manera, los chicos hicieron carteles, me acuerdo, fue como algo muy fuerte que se hizo. Después ese trabajo se fue trasladando con Gustavo también, empezamos a hacer trabajo en otros lados, pero fue un trabajo difícil al principio, trabajar derechos humanos en lugares quizás que son más conservadores, más tradicionales. Lo mismo que cuando hablamos, ¿no?, de violencia de género, esas cuestiones, ¿no? Tiene que ver con lo mismo, con que hay por ahí pueblos o localidades muy pequeñas que no están acostumbradas a hablar. También sabemos que estamos ante una realidad histórica donde la historia la contaron los supuestos vencedores, y si la contaron ellos significa que hay otra historia, ¿no? Es lo que decimos siempre, una historia silenciada, una historia que recién ahora... La costa fue más simple, porque hay más diversidad. Porque sí, porque hay gente que viene de afuera, ya viene con historia y militancia en derechos humanos, pero la verdad que el Mediterráneo es un trabajo pendiente que tenemos. En el día de hoy es un trabajo pendiente.
Entonces, bueno, es un trabajo que se hace muy de a poco. Me parece que la escuela es un lugar fundamental. Yo siempre lo trabajé desde la literatura, con relatos, con cuentos, con poesías, con testimonios en primera persona, ¿no? Esto de traer a alguien que nos cuente su historia. Es como fuerte. Porque a veces uno dice, bueno, son 30.000. Y es como un número, ¿no? Los Y números decís, son números. Claro, son números. Y cuando uno empieza a profundizar, bueno, son 30.000, pero entramos a conocer cada una de esas historias y es un mundo, cada vez que empezamos a escarbar es cada vez más horroroso también, ¿no? Porque nos encontramos con historias realmente horrorosas. El fin de semana estuvimos con Alejandra Carranza presentando el libro de Mabel y en ese momento había madres de Plaza de Mayo y abuelas que estuvieron contando sus relatos y cada uno de esos relatos son relatos conmovedores porque primero son únicos y después es la experiencia personal que tuvo cada familia, qué pasó con esos nietos, si fueron expropiados, si aparecieron, ¿no? Eso cambia mucho. Nati, ¿cómo es tu vínculo con abuelas y con madres? Y también con hijos, porque sé que te vinculás. Sí, siempre tuve muy buena relación. Bueno, dentro de mi trabajo tengo un contacto continuo con Nora de Cortiñas, que ella, nosotros la venimos acompañando hace un montón de tiempo. La verdad, un ejemplo de lucha y de mujer. Cada vez que uno la escucha aprende muchísimo de ella. Nosotros desde Subestada nos comprometimos durante toda la pandemia, como ella no podía ir a la plaza, a hacer su vivo de todos los jueves. Unas compañeras de Subestada todos los jueves fueron a su casa a hacer un vivo desde la casa de Nora y ella iba contando un poco cómo iba viviendo el encierro y denunciando todas las injusticias que vivimos en la actualidad, porque Nora no solamente se queda en la lucha de memoria, verdad y justicia, sino que ella, no sé cómo hace, pero se sabe todas las luchas, conflictos, todo lo sabe y no se olvida. Ayer cumplió Memoria. Ayer cumplió 92 años y Nora no se olvida de ninguna lucha. Le llegan papelitos, cartas a la casa y ella no se olvida de absolutamente nadie. Mucha admiración por Estela. Estela desde la presidencia de Abuelas ha tenido una lucha inmensa en la búsqueda de los nietos. Conozco muchos hijos de Mardel también, de Rosario. El año pasado fui a presentar tu libro. Sí, y fui a presentar el libro y a leer el texto que escribí para Mabel, que fue un acto en el Museo de la Memoria de Rosario, y ahí también me contacté con organismos de derechos humanos. Así que siempre el 24 trato de estar ahí atenta y poder aportar desde mi lugar, que si bien yo no soy ni hija ni familiar, creo que toda la sociedad tiene como ese deber, ¿no? De como personas de involucrarnos y de acompañar a los organismos de derechos humanos en esta búsqueda, ¿no? Siempre compartir y decir, bueno, si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con abuelas, estar siempre como atentos a aportar, porque todavía faltan 400 nietos por encontrar, faltan todavía un montón de cuerpos por encontrar y yo creo que a mí me emociona mucho ver a los nietos y a los bisnietos, ¿no? de las abuelas que van con sus remeras y bueno, son las nuevas generaciones que ahora están adelante de esta lucha, ¿no? Bueno, y para terminar me gustaría que nos cuentes un poquito cómo se va a desarrollar el día. Hay dos momentos importantes acá en Mar Chiquita, uno en la escuela primaria número 30, uno en la Sociedad de Fomento de Mar de Cobo, donde vos sos partícipe activa de esos momentos y me gustaría que nos cuentes cómo se van a desarrollar. Bueno, en realidad tiene que ver con que hace 2 años empezamos a formar una organización a partir de Arte por la Identidad, que ahora le pusimos un nombre que se llama Gritamos Memoria, y a partir de esa formación decidimos cómo involucrarnos en este día, en el 24 de marzo. Desde la Secretaría de Cultura se nos ofreció el espacio del acto oficial para que nosotros formemos parte de la organización y que los que sean protagonistas sean los familiares. Y este año es de la misma manera, tanto la Secretaría de Cultura como el municipio adhieren al acto que vamos a hacer en la Escuela 30
Y todos los años, con mucha alegría y mucho color, Mar de Cobo organiza al mediodía, donde generalmente todos vamos a comer. Organizan el acto con la murga, con espectáculos, después del mediodía. Lo de la mañana es a partir de las 9:30 en la Escuela 30. También va a haber grupos y gente que vaya a cantar. Y bueno, es una convocatoria que venimos haciendo hacia toda la sociedad, que se involucre, que participe. Nos parecía que el lugar de la escuela es fundamental para empezar a trabajar y empezar a generar memoria desde la escuela. Se clavaron los carteles porque fueron vandalizados durante este año, los arrancaron varias veces, tuvimos que volver a hacerlos, pero no claudicamos y los volvemos a hacer, y en esta vez los atornillamos a las paredes de la escuela, y la idea es más adelante, junto con la comunidad educativa, hacer un mural. Pero bueno, más que contentos de poder ser parte de este día y, como decíamos al principio, ¿no?, de poder rescatar la memoria de nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. No, gracias a ustedes siempre por el espacio. No, por favor. Soy un vecino, nacido y criado acá en la costa del partido Mar Chiquita, que bueno, me he involucrado en las cuestiones políticas, entrado a lo que fue mi adolescencia, y ya ahora hace 17 años que milito políticamente, digamos, pero que además me he involucrado en distintos cargos de la función pública. En este momento soy concejal del Frente de Todos, y es mi segundo mandato de concejal. El primero fue de 2011 a 2015, en el cual tuve el gusto o el privilegio de ser el concejal más joven de la historia del partido Mar Chiquita en asumir, con lo cual es una gran responsabilidad y también un gran privilegio. Mi familia, tanto Cueto, que es mi apellido paterno, como Eiras, que es el apellido materno, son oriundos de General Pirán. Yo tengo fuertes vínculos con el Mediterráneo también desde nuestro partido, desde ese lugar. Toda mi vida obviamente tuve un contacto con General Pirán por mi familia, pero en mi caso particular yo soy, como te digo de nuevo, nacido y criado en Mar Chiquita, en el balneario Parque Mar Chiquita, y radicado ahora hace ya 4 años en Mar de Cobo, que pude hacer mi casa por lo que fue el programa Procrear en su momento, a lo cual estoy agradecido y feliz de vivir en ese lugar tan lindo, con esa gente tan linda que nos rodea y esa naturaleza tan hermosa, ¿no? Alejandro, bueno, recién charlábamos y sos del 86, naciste en democracia, pero ¿te acordás el primer momento, la primera reflexión, cuando te diste cuenta de lo que había sido el golpe de Estado, lo que sentiste, lo que pensaste? Sí, claramente, cuando uno de a poco se iba involucrando en las cuestiones públicas, empieza a tener conciencia de lo que fue todo eso, ¿no? De que chicos que tenían 15, 16, 17, 18 años fueran perseguidos, torturados, asesinados por su ideología, es horrible, digamos, y que el Estado, teniendo a su disposición el uso de la justicia y de los poderes de la República, elija ir por lo clandestino, elija ir por la violencia, elija ir por el asesinato. No hubo un solo proceso judicial a ninguna persona de lo que se llamó subversivos y demás. Digo, la verdad es que fue el Estado el que decidió optar por los métodos más crueles y sangrientos. Y sinceramente, cuando uno hace la cuenta de lo duro y lo difícil que debe haber sido para todas esas familias, de todos esos pibes, digamos, estamos hablando de miles de pibes que nos fueron arrebatados de esta patria con formas horribles, ¿no? Sos un hombre de ley, sos abogado. ¿Qué sentís o qué pensás también desde el derecho, ¿no?, de lo que fue el golpe de Estado? De lo que sucedió en las facultades, ¿no? También, bueno,
porque justamente sos un hombre que tiene por el objetivo defender la ley. Seguramente, por eso decía que teniendo a disposición el derecho no se usó, no hubo un solo debido proceso, digo, cuando hoy en día muchos desnostan los derechos humanos. Los derechos humanos son muy amplios, digo, también está el derecho al ambiente sano, hay un montón de derechos que forman parte de los derechos humanos. Ahora, en ese momento se suspendieron la mayor cantidad de derechos de las personas, digo. Se suspendió la libertad de prensa, se suspendió la libertad de reuniones, el derecho a la libertad muy restringido de la ciudadanía, y también hay que decirlo, con gran parte de complicidad de la sociedad argentina. Digo, esto no fue un golpe solo militar, fue un golpe cívico-militar y en la que gran parte de la sociedad argentina estaba de acuerdo en esa violencia legalizada, ¿no? Con lo cual, ahí es donde creo que es importantísimo mantener vivos estos espacios de memoria para que, como es mi caso, que nací en democracia ya, y el caso de todo un pueblo no olvide lo que pasó para que nunca más se vuelva a repetir algo tan triste. Y por eso yo quiero hacer reconocimiento público también a los espacios que luchan por mantener viva la memoria, ¿no? Ya tanto desde abuelas, madres, como las demás instituciones y asociaciones de derechos humanos que mantienen viva ese recuerdo para que no volvamos a repetir una historia tan triste, porque realmente muchas veces hay sectores de la sociedad que, así como en su momento se apoyó el golpe de Estado, hoy claramente buscan ir hacia lugares que no están buenos como sociedad, ¿no? ¿Y qué pensás de esa gente que sigue sosteniendo el negacionismo, que todavía sigue pidiendo porque vuelvan los militares, que estábamos mejor? No, realmente es difícil de aceptar y de creer porque estamos hablando de un gobierno al que no eligió nadie, al que nadie votó, por más que después haya tenido apoyo popular en algún sector de la sociedad, pero que no tiene legitimidad, digo. Uno como militante político sabe que hubo miles de personas antes de nosotros que dieron su vida para tratar de poder votar y de poder elegir las autoridades que lo iban a gobernar y que no lo vieron. No lo vieron porque fueron torturados, asesinados. Entonces, hoy en día quienes tenemos el privilegio y la gratitud de vivir en democracia, tenemos que cuidar esa democracia porque cada día hay que fortalecerla más. Y después será la gente la que elija qué político le gusta más o menos, pero de la forma más legítima que hay, que es a través del voto, ¿no? ¿Y qué pensás del contexto actual donde todavía hay distintos representantes de los partidos políticos, ¿no? Y de sectores tal vez más radicalizados de la política o de la sociedad, a los que les cuesta debatir y que no pueden reconocer la grandeza y el valor de esa palabra, y cuando hay gente que no tuvo esa oportunidad, que fue censurada, que fue perseguida por lo que pensaba? Bueno, invitarlos a la reflexión. Todos tenemos que poder mejorar. La realidad es que hay mensajes muchas veces que son de la antipolítica, del antisistema, que buscan sacar tajada de cierto descontento popular que puede existir. Digamos, uno no niega que las cosas no siempre están como uno pretendiera o quisiera, pero creo que la responsabilidad institucional, cívica, moral y política de los dirigentes está en fortalecer el sistema democrático y no en debilitarlo con blasfemia o con discursos que netamente apuntan a alimentar el odio. Bueno, somos más o menos cercanos en la edad, yo soy del 83, somos de los primeros libres, ¿no? Postdemocracia. ¿Qué pensás que debemos dejarle a la generación que nos sucede, tal vez una década después, que tal vez está más lejana a lo que pasó, tal vez se entiende menos, tal vez hasta, bueno, ve más incomprensible la idea de la falta de libertad o la falta de expresión? Yo creo que lo que mejor podemos hacer es alimentar esa memoria colectiva. Que esa memoria colectiva que busca justicia siga creciendo hasta que realmente se logre justicia, digo. Y la verdad es que no va a haber justicia mientras todavía haya un nieto desaparecido, no va a haber justicia mientras todavía haya una persona sin identificar, no va a haber justicia tampoco mientras nuestros excombatientes siguen en Malvinas sin ser identificados, digo.
el hecho Malvinas también es un tema totalmente relacionado a esta problemática que estamos hablando, ¿no? Y a lo que fue el contexto histórico. Así que creo que lo que mejor podemos hacer es colaborar con esa memoria colectiva para un ayer, hoy y siempre, que esa frase del nunca más sea una realidad. ¿Vos pensás que esa frase de memoria colectiva y de que todos juntos empujemos hacia un mismo lado va a hacer que más gente se anime tal vez a cuestionarse si tiene dudas de su pasado, tal vez sus orígenes, tal vez es hijo de algún desaparecido, o esa gente que todavía tiene miedo de contar su historia? Seguramente, y creo que esa es una responsabilidad que tenemos desde lo institucional, de que nadie tenga dudas de su identidad, de que aquel que las tenga lugares donde acudir y poder sacarse esas dudas y saber a ciencia cierta cuál es su identidad, ¿no? Porque la identidad no es solo de la persona que tiene esa duda, sino también de la familia que se quedó esperando aquel abrazo, aquella sonrisa que nunca llegó. ¿Qué pensás que falta todavía desde el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, para seguir contribuyendo con esta lucha, con que la gente se anime, con que la gente realmente entienda el valor de la palabra y del sistema democrático y sepa aceptar derrotas y, bueno, obviamente victorias también? Tal vez para ganar familiares, tal vez para con sobrevivientes, bueno, digamos en términos generales. Yo estoy convencido de que el trabajo de la memoria colectiva es un trabajo que se hace entre todos, ¿no? Entre la sociedad civil, entre el gobierno, los medios de comunicación. Digo, si cada uno pone su semillita en esto, es mejor. Como en todo, digo, nosotros, la sociedad va evolucionando. Hoy en día, gracias a Dios, hay conductas, por ejemplo, hacia la mujer que no se aceptan, que antes eran normales, digo, y eran horribles. Y bueno, vamos evolucionando hacia una sociedad más con mayor igualdad, con mayor equidad, que es una palabra que creo que es muy importante, la equidad, porque sabemos que no todos somos iguales. Y en definitiva también buscar una sociedad más justa, ¿no? Y ese parámetro de la justicia social como un punto, como un objetivo colectivo, creo que es lo que debemos buscar entre todos. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, seguiremos contribuyendo desde este espacio. Bueno, seguramente vos también como hombre de derecho y como funcionario público lo harás. Así que bueno, imagino que seguiremos codo a codo buscando la verdad, la memoria y la justicia. Muchas gracias y la verdad es que felicito la iniciativa. Me parece sana e importante hacia estas cuestiones que venimos hablando y estos objetivos que decimos de alimentar esa memoria colectiva para que realmente la sociedad nunca pierda la memoria de lo que fue y que realmente cuidemos esta democracia que hoy en día tenemos y que esperemos tener por siempre. Muchas gracias.